Esta junta es general ordinaria, porque hay también extraordinaria, así como hay asambleas, ¿no?, de los accionistas de Guavirá. ¿Qué rescatamos de esta orden del día? Convocada para cuándo fue, para el sábado 11 de junio. A horas 9 en la ciudad de Montero. Y este es el orden del día. ¿Qué podemos rescatar de acá? Aquí dice consideración del presidente del directorio y la presentación de la memoria anual para el año fiscal que terminó el 31 de marzo del 2022. Entonces, para Guavirá, por ser una empresa industrial, su periodo no es de enero a diciembre, es de abril a marzo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más dice acá? Dice presentación, ¿no?, del balance general y estado de resultados para el año fiscal 2021 que terminó el 31 de marzo del 2022. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no es verdad?, el balance general y el estado de resultados, que en este caso no lo hemos visto con nosotros todavía, pero es el que determina las utilidades de la empresa. Después que viene, dice informe de los auditores externos. ¿Qué dice Maricel? ¿Levantó la No, mano? estaba cambiando mi nombre y me equivoqué. Ah, bueno, van a pagar una multa ahora para invitar una cena. Eduardo. Eduardo Llano levantó la mano. No le dicen, por equivocación se levantó, estaba cambiando mi nombre. Bueno, ya son dos para la cena. Entonces, informe de los auditores externos. ¿Qué más dice? Consideración del informe del síndico, que es un fiscalizador interno de la empresa. Y aquí viene lo importante. Consideración y tratamiento de los resultados de la gestión. Se refiere a este estado de resultados. Después hay un tema administrativo, ¿no es verdad? Designan, fíjense, los auditores, una terna para los auditores externos de la próxima gestión, ya 2022. O sea, cuando cierre el 2021, perdón, el 2022 en marzo, ya van a estar los auditores contratados para que ellos vayan ya haciendo un seguimiento se va a hacer en todo caso acá. Vamos, la Junta va a aprobar, ¿no es verdad?, el balance y el estado de resultados. Y va a decidir qué va a hacer con los resultados de la gestión. Entonces, estos resultados. Después vamos a ver que en el resultado de la gestión que mide la utilidad o pérdida de la empresa,
se puede determinar distribuir el 100% de las utilidades, un porcentaje y el otro porcentaje dejarlo para financiar internamente a la empresa como una especie de capitalización. Es decir, aumentamos el capital. ¿Ya? Entonces, fíjense la importancia de la contabilidad. No hay otra información que le dé a los accionistas, validado por los auditores externos, ¿no? De que la información que han presentado es razonablemente cierta. Entonces, estamos partiendo del balance general y el estado de resultados. Entonces, sobre esta información, es lo que decide la junta directiva de los accionistas, determinar si se distribuye la utilidad y en qué porcentaje. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No. ¿Se entiende, dice? Bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces volvemos nosotros al trabajo que estamos haciendo. Dejamos de compartir y vamos a ir al tema que estamos viendo la última clase. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Entonces, habíamos dicho, no es verdad, que el balance general es un dato, es un reporte, es un estado financiero acumulativo. Y aquí dice balance general al 31 de diciembre del 2019. Esta es la palabra clave, al. ¿Qué quiere decir al? Desde que se creó la empresa a la fecha del reporte, que en este caso es 31 de diciembre de 2019. Y lo importante que también tiene que indicar la moneda y también tiene que indicar la empresa. Entonces, la anterior clase vimos un principio contable de la empresa en marcha para diferenciar de que una empresa está en liquidación. ¿Ya? Si la empresa estuviera en liquidación, aquí habría que poner lo que diga empresa en liquidación. ¿Ya? Pero como no está, suponemos que es una empresa en marcha. Entonces, después vamos a ver y de que fíjense que acá en los reportes que ustedes han enviado tienen que cuadrar el total del activo con el total del activo, del pasivo y patrimonio, ¿ya? Porque quiere decir de que este total de bienes que tiene la empresa para generar productos o servicios ha sido financiado con deudas y con aporte de los socios, ¿ya? Por lo tanto, tiene que cuadrar. Hay muchos balances que han presentado ustedes que no cuadran, por lo tanto, no sirve ese dato como parte del práctico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este tema ya lo vimos en la anterior clase, estamos repitiendo. Una pregunta, dicen. Sí. ¿Hay casos donde no esté ese al 31? No. ¿Cómo sería? O sea, no hay, ¿no? No hay, porque si no, no me diría de dónde a dónde está el reporte. El reporte siempre tiene que indicar el periodo de tiempo. En este caso, el periodo de tiempo es desde que se creó la empresa al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021. ¿Ya? Perfecto. El balance general es un dato acumulativo. Listo. A diferencia del estado de resultados que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, borramos esto y nos vamos a lo para complementar el tema del balance. Entonces, hay una ecuación del balance que significa que el activo está financiado por el pasivo más el patrimonio. Esa es la ecuación del balance.
Ahora, ¿qué significa el activo? Como les dije, son todos los bienes, están a cargo de la empresa para producir bienes o servicios y se clasifica en corriente y no corriente. Entonces, corriente son todas aquellas cuentas susceptibles de convertirse en dinero en el transcurso de un año. Si no cumple esa condición, entonces no debería clasificarse como corriente. Después vamos a ver para qué sirve clasificarlo en corriente y no corriente. Y los no corrientes son todas aquellas cuentas que no se convertirán en dinero en el transcurso de un año. Entonces, cuando vemos nosotros el reporte, cuando vemos el reporte anterior, fíjense que aquí teníamos activo corriente y activo no corriente. ¿Ya? Y el total del activo que vendría a ser la sumatoria de esos dos grupos. Entonces, todo lo que hay aquí es susceptible de convertirse en dinero en el transcurso de un año. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, bueno, disponibilidad de dinero, cuentas por cobrar, que la vamos a cobrar dentro de un año, otras cuentas por cobrar, anticipo a proveedores, inventario y gastos pagados por anticipado en este ejemplo. ¿Ya? Si hubiera alguna cuenta que, por ejemplo, fíjense, aquí en inventario tenemos activo no corriente, significa que este inventario no lo vamos a poder hacer efectivo, no lo vamos a poder vender por las características que tiene, por eso lo hemos puesto en no corriente. Entonces, si hay algo que nosotros, por ejemplo, no vamos a poder cobrar en el término de un año, lo tendríamos que poner como no corriente. Después, cuando veamos los indicadores, vamos a ver la utilidad de este tipo de clasificación. ¿Alguna pregunta? Dicen, Sí. sobre el tema de los indicadores, no sé si podríamos ver el ejemplo del práctico que usted publicó. No sé, comentar algo sobre eso, ¿no? Sí, sí, por eso terminaría de explicar lo que es el activo, perdón, lo que es el balance y lo que es el estado de resultados, y el próximo tema son los indicadores. ¿Ya? Listo, gracias. Bien. Entonces seguimos nosotros con o volvemos en todo caso al tema que habíamos visto, que la clasificación entre el corriente y no corriente. Y el pasivo ocurre lo mismo. Entonces, lo clasificamos. Entonces, los pasivos son todas aquellas deudas que tiene la empresa por diferentes motivos. Deudas al personal, deudas por impuestos, deudas a los proveedores, por cualquier motivo que se debe, deudas al banco, entonces está en la calidad de pasivo, que serían las obligaciones que tiene la empresa hacia terceros. E igual lo clasificamos en corriente y no corriente. Corriente, todas aquellas deudas, susceptibles de pagarse en el transcurso de un año. Y en cambio, los no corrientes son aquellas deudas u obligaciones que se pagarían posterior a un año. Entonces, volvemos al tema del balance y vemos aquí. El pasivo corriente, ¿ya? Y el pasivo no corriente. Entonces, todo lo que tenemos acá adentro es lo que se va a pagar o lo que se debe pagar en el término de un año. Si no se va a pagar dentro del término de un año, entonces lo clasificamos como no corriente. Por ejemplo, aquí tenemos, si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan, aquí tenemos préstamos bancarios. Y aquí también tenemos préstamos bancarios.
La diferencia es que la primera se va a pagar dentro de un año y la segunda se va a pagar posteriormente a un año. Cuando veamos los indicadores, vamos a ver cuál es la relación que se debe sacar para ver el activo corriente para pagar nuestro pasivo corriente. ¿Ya? Ese es un indicador que lo vamos a ver después. Por eso es que lo clasificamos en activo corriente y activo no corriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces hemos visto en el balance todo lo que es el pasivo, ¿no? Clasificado en corriente y no corriente, y el activo y el pasivo clasificado igual en pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos entonces con la explicación teórica en el otro cuadro. Entonces, habíamos visto el activo, el pasivo y ahora vamos a ver el patrimonio, ¿ya? Entonces, la otra cuenta que financia la empresa tiene que ver, los activos, que son todos los bienes y que han sido financiados por pasivos, que son las deudas, y por patrimonio, que es el aporte de los socios o accionistas. De esa manera cuadramos nosotros el balance tal como hemos visto en el cuadro anterior. Volvemos otra vez al cuadro anterior y aquí vemos. ¿La verdad? El total del activo, en este caso, la empresa tiene 1.237.291 bolivianos para elaborar o producir bienes o también servicios si fuera una empresa de servicios. Ese 1.237.000 ha sido financiado por deudas por 659.326 y por el aporte de los socios o derechos de los socios por 577.965. De tal manera que el total tiene que cuadrar. Esto sí o sí tiene que cuadrar porque si no quiere decir que está mal hecho. Entonces, este importe, que es el total del activo, que es financiado por deuda y por aporte de los socios, tiene que ser igual. Si no está igual, es que algo hemos hecho mal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en ese caso que le hemos mostrado la junta directiva del Ingenio Guavirá, va a ser lo que va a mostrar uno de estos reportes que será el balance general. Entonces la empresa dirá, a ver, tenemos nosotros 1.237.000. ¿Cuál es la utilidad que ha generado esa inversión? Y ahí vendrán ya las justificaciones del gerente, que es el que está gerente, bueno, el director de la empresa. Entonces, había un concepto más que dice el método de la partida doble. ¿Qué significa esto? Significa que por cada acreedor hay un deudor y viceversa. Por decirle algo, ustedes compran una bicicleta. La bicicleta viene a ser propiedad del activo, parte del activo y propiedad de la empresa. Pero esa bicicleta se ha financiado ¿con qué? O nos las han pagado a crédito o hemos sacado plata del banco o de la caja. Entonces está relacionado la bicicleta con la forma de pago. Si hemos pagado una deuda, ¿no? Está disminuyendo nuestra deuda, pero también está disminuyendo nuestros recursos monetarios porque hemos tenido que sacar dinero ya sea del banco o de la caja para pagar esa deuda. Entonces siempre va asociado una cuenta con su contracuenta. Vamos a ver ahora
el estado de resultado. Entonces, para eso, por ejemplo, hay una norma contable, ¿la verdad?, que dice cómo se debe elaborar ese estado de resultado. Entonces, ¿qué es lo que incluye ese estado de resultado? Los ingresos operativos. Lo operativo quiere decir a qué es lo que se dedica la empresa. Si vende azúcar, pues sus ingresos operativos serán por la venta de azúcar. Los costos tienen que ver con esa venta. Si vendió 100 quintales, pues los costos tienen que ver con los 100 quintales, pero no con los otros quintales que están en almacenes, que eso sería otro tema. Los gastos operativos, que serían gastos administrativos, comerciales, financieros, y otras partidas no operativas. Eso es lo que me dice la norma de contabilidad número 1. Vamos a ver en todo caso, este es el estado de resultado y qué es lo que tiene en cuanto a fecha. También está referido a una empresa. Y fíjense, dice estado de resultados, y aquí viene la diferencia. Dice del, está indicando el inicio, al, está indicando el final. Si ustedes se recuerdan, ¿qué decía el balance general? Decía al. Significa que el del viene desde que se inició la empresa a la fecha de reporte. En cambio aquí el estado de resultados me mide una gestión. Esa gestión será de enero a diciembre, será de abril a marzo, será de julio a julio, depende del tipo de actividad que realiza, entonces el periodo fiscal es diferente. Aquí en este caso hemos supuesto que es de enero a diciembre. Y también siempre está referido a una moneda. Aquí no hay que suponer que porque estamos en Bolivia, se supone que está en Bolivia, tiene que decir expresamente en qué moneda está. La ley obliga a que la contabilidad se lleve en bolivianos, pero la empresa, por temas operativos, o por ser una agencia o sucursal internacional, puede llevarla en cualquier otra moneda, de forma paralela. Y ya la contabilidad, en el momento que usted hace un registro, automáticamente ya le da la equivalencia en la moneda extranjera que ustedes han definido. Entonces, aquí están los ingresos operativos. Digamos, si es un ingenio azucarero, perdón, aquí están las ventas. Si fuera un ingenio azucarero, ya vendió, por ejemplo, 1.000.000 de quintales en un año. Esas son las ventas generadas por la venta de azúcar. Y si vendiera también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Alcohol u otro producto y son partes operativas, entonces también lo ponemos como estas ventas. Y aquí, por esas ventas, se genera un costo, que son en todo caso los productos que salen del almacén y que están ya en poder de los clientes. Y aquí se produce una primera diferencia, que simplemente ya es una aritmética entre las ventas y los costos de venta. Y aquí viene ya después los gastos operativos, para diferenciarlo del costo que significó, por ejemplo, ustedes vendieron 1.000.000 de quintales de azúcar, entonces el costo de venta será lo que costó elaborar el producto sin los otros gastos operativos. En cambio, los gastos operativos vienen a ser los gastos administrativos y los gastos comerciales. Entonces, aquí tenemos otra primera diferencia. Ya este importe que tenemos acá, restamos esto dos de acá y nos da esta utilidad operativa. A esa utilidad operativa le restamos gastos financieros en caso que estemos pagando nosotros una deuda.
Y aquí tenemos ya utilidades en actividades ordinarias. Y aquí ya, por ejemplo, si vendemos, si es una empresa que vende energía eléctrica, pero no una actividad regular, vende, por ejemplo, envases, cobra de repente por el ingreso de los estudiantes. Entonces, aquí hay otros ingresos, por eso se dice otros ingresos, otros gastos, hasta llegar a la utilidad de la gestión. ¿Ya? Entonces, aquí, esta utilidad, sobre esa utilidad hay que pagar el 25% de impuestos a las utilidades y ya después recién distribuir esas utilidades a los accionistas. Entonces, eso correspondería al estado de resultado. Entonces, habíamos visto, ¿no es verdad?, que en el... Perdón, un ratito. Un ratito. Ya. Habíamos visto que en el caso, por ejemplo, de Guavirá, estaban analizando los dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Entonces, ¿cuánto tenía de activos esta empresa? ¿Se acuerdan? 1.200.000. 1.200.000, digamos, ¿ya? ¿Y cuánto ha tenido de utilidad al año? 18.000. A ver, dividan 18.761 entre 1.267.000, creo. Y lo multiplican por 100. ¿Cuánto me da? 1.5%. 1.5%. Entonces, la empresa, fíjense, ha tenido una rentabilidad que es igual a ¿qué? A la utilidad dividido entre total activo. Y eso le da 1. ¿Cuánto? 5. 1.5%. Eso es lo que están viendo ahorita verían en Guavirá, irían a ver. Con ese millón que tenemos, estamos generando 1.5 de rendimiento. ¿Qué le parecería a usted antes de entrar en el tema de los indicadores? Si ustedes hubiesen invertido 1.500.000 y le da 1.5 de rentabilidad. ¿Qué dirían? Muy bajo. ¿Ah? Muy bajo sería. ¿Con qué comparan cuando dicen muy bajo? Bueno. ¿Ah? Con el ¿Con porcentaje, qué compararíamos? ¿no? ¿Perdón? ¿No escuché bien? Bueno, yo solamente comparé, ¿no? Comparé los 18.000 con lo que se invirtió, ¿no? Que es un porcentaje muy bajo. Por eso le digo, ¿por qué considera que es muy bajo? A ver, Noemí Salazar. Sí, Lisa. La pregunta, ¿por qué consideran que 1.5% es muy baja la rentabilidad? 1.5 sobre la inversión.
Por Yo eso, creo ¿por que qué baja no es porque yo creo que está dentro del rango. usted estaría conforme con eso? A ver, Bruno, ¿qué dice usted? ¿Está conforme con esa rentabilidad? Mm, Conforme, ¿no? Pero sería la media. Como la media. O sea, no sería lo esperado, pero bueno, sí, conforme entonces. ¿Está conforme? A ver, ¿quién no está conforme? Dice, yo creo que se vería mejor otra opción, ver en el banco cuánto se gana poniendo igual la plata, ¿no? Para ver cuál me conviene mejor, en cuál puedo, puedo ganar más, digamos, en la utilidad. Normalmente se compara con un costo de oportunidad. ¿Y ese costo qué puede ser? Otra empresa o un banco. Si yo invirtiera en otra empresa, ¿cuánto me daría la rentabilidad? Y si yo en lugar de arriesgar mi capital, lo invierto en el banco, ¿cuánto me pagaría el banco? Digamos un DPF. Si yo lo pongo a un año. Creo que es 5% que te da el banco, 6. Entonces, digamos 4 para ser conservadores. $4 me paga el banco. Entonces, si yo comparo mi costo de oportunidad del banco con lo que me ha dado esta empresa, ¿cómo estaría? ¿Estaría conforme Noemí? Ya estaría ¿Estaría perdiendo. conforme Bruno? ¿Ah? Ya no, estarías Ya no, perdiendo. que no Ya no, sabíamos, ¿verdad? pues, dice. ¿Ah? No Pero si está sabíamos. invirtiendo, si está invirtiendo 1.500.000, ¿verdad? Deberíamos, se supone que hemos hecho un proyecto para llegar a invertir en ese rubro del cual tenemos conocimiento y nuestra nuestra expectativa de rendimiento debería estar mayor a lo que nos da el banco. Debería estar en 5, 6, 7, digamos, ¿verdad? Porque de lo contrario, ustedes invierten, ganan 4% en el banco y se echan panza arriba, ¿verdad? En cambio, en una empresa están arriesgando. En tanto, esa tasa de riesgo debería superar a la tasa del costo de oportunidad, que sería, en este caso, lo más simple, un banco. Eso solamente para adelantar un poco el tema para qué nos sirve la contabilidad. ¿Alguna pregunta? Sería un comentario. Dice, con respecto a del estado de resultado, ¿de dónde exactamente se saca todo esto, estas ventas, estos netos? ¿De dónde sacamos esa información exactamente? Ustedes pues están en la información que ustedes han encontrado en la Bolsa Boliviana de Valores, que después vamos a ver específicamente eso. ¿Ya? Justamente lo que se les ha pedido a ustedes es analizar 3 empresas, las más importantes de cada rubro, el balance general y el estado de resultados y calcular los indicadores que vamos a ver enseguida. Entonces, esa información sale de esos datos que ustedes han tenido que bajar de la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de los indicadores financieros. Esto es indicadores financieros, como dice aquí, para empresas no financieras. ¿Ya? Para empresas financieras hay otro tipo de indicadores, ¿ya? Que en este caso, como ustedes van a trabajar en una empresa industrial, por eso que no estamos viendo nosotros el tema de los indicadores financieros del sistema financiero, para la redundancia.
Entonces, nosotros establecemos aquí esta información. El nombre de los indicadores, el algoritmo, el periodo que vamos a analizar, el real y el estándar. Este estándar, ¿de dónde sale? Sale que cuando usted hace su proyecto, ¿no es verdad? Usted establece, cuando hace su planificación anual, que generalmente las empresas que trabajan de enero a diciembre empiezan a hacerlo, por ejemplo, en agosto, septiembre. De tal manera que llega a diciembre y ya está aprobado el plan, ya está aprobado el POA, y en ese POA, en ese plan, se establecen los indicadores. Acá. Aquí estamos hablando solamente de indicadores financieros. Hay también indicadores para la parte de producción. Como aquí estamos hablando de contabilidad, entonces estamos hablando de los indicadores que tienen que ver con los datos contables. Y aquí los hemos hecho lo más claro posible. Primer indicador. Vamos a borrar esto. Primer indicador. Que se llama de liquidez. Y en esta liquidez hemos puesto dos indicadores, dos subindicadores. Liquidez corriente, que mide el activo corriente sobre el pasivo corriente. Para eso nos sirve clasificar el activo en corriente y no corriente, y también el pasivo en corriente y no corriente. ¿Ya? Y el resultado de los indicadores me da 1.45. ¿Ya? Después tenemos el indicador de liquidez ácida. ¿Qué nos muestra eso? Me muestra el activo corriente menos el inventario dividido entre el pasivo corriente. Y aquí me da 1.08. Y aquí ya tengo con qué comparar el 1.45 con 2 y el 1.09 con 1. Y ya de entrada me está diciendo cómo estamos yendo. Vamos a hacer el cálculo y después lo analizamos. El de rotación. Aquí hemos puesto, como le digo, lo más importante. Hay otros indicadores, pero lo que más le vamos a entender. Me mide la rotación del inventario. ¿Cómo se ha movido el inventario? ¿Y cuál es la fórmula? El costo de mercadería vendida, que lo vimos en el estado de resultados, ya dividido entre el inventario y se mide en veces. Entonces, aquí se ha movido 8 veces en el año contra 30 que yo había previsto. Y este otro indicador me dice antigüedad del inventario. Entonces, me mide los 365 días que tiene el año entre el indicador que calculamos enseguida y este está en días. Quiere decir que nuestro inventario se está moviendo cada 45 días y nosotros habíamos previsto que se mueva más rápido, cada 20 días. Es decir, cada 20 días se debería terminar el inventario, pero aquí está durando 45 días, casi el doble, más del doble del indicador que nosotros habíamos considerado. Otro indicador, el endeudamiento. Aquí hemos calculado dos indicadores. El activo, el total del activo el total del pasivo en relación al activo y multiplicado por 100. Aquí quiere decir que el activo está financiado con el 53%, siendo que debería ser 40%. Y el otro, la razón del activo sobre patrimonio, es decir, de los socios, multiplicado por 100, aquí nos da 114 y aquí teníamos 50. Quiere decir que estamos un poquito. Y lo último acá, el indicador de rentabilidad.
¿Qué me muestra? Me muestra la utilidad sobre el total del activo, que fue lo que calculamos hace rato, multiplicado por 100. Aquí me salió 2%. ¿Cuál era mi expectativa? El 8%. Cuando yo hice el proyecto, mi estimación era el 8%. ¿Y cuál es la rentabilidad de los socios? Es la utilidad sobre el patrimonio, que en este caso ha subido un poquito, el 3%, pero mi expectativa era el 2%. Y aquí abajo está toda la interpretación de cada uno de esos indicadores. Ahora, volvemos. Ahora, analicemos. ¿Qué quiere decir que este indicador esté por debajo de lo que habíamos previsto? Acá. Habíamos previsto 2, pero está 1.41. Perdón, 1.45. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación del 2 originalmente previsto era de que por 2 bolivianos que tenemos de deuda, tenemos 1 boliviano para cubrir esa deuda. En cambio, el real, que nos dice que por cada boliviano que debemos, perdón, aquí era, por cada boliviano que debemos, un ratito, este indicador de acá. Acá es. Por cada boliviano que debemos, tenemos 2 para poder pagar. Y el resultado que nos dice que por cada boliviano que debemos, tenemos 1.45 para pagar. ¿Qué nos decía la definición del activo corriente? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, Michelle. Es el activo líquido cuando nosotros cerramos las cuentas. No. Entonces, estoy confundido, el licenciado, no me acuerdo. A ver, ¿alguien puede salvar la vida de Michelle? A ver, Silvia Callaú. Sí, licenciado. No puede estar distraída usted. ¿Cuál era la definición del activo corriente? ¿Es lo que se tiene para gastar en un año? No. Media hora. A ver, Johnny Guamán. Johnny. ¿Cuál era la definición del activo corriente? Vamos a ver el balance. Hola, hola. Hola, sí. Ya funciona mi micrófono. ¿Son todas las ganancias que se pueden obtener en menos de un año? No. A ver, vamos a repetir. Este es lo que están viendo, se está viendo el balance, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Entonces, ¿cuál es la definición? Activo corriente. Son todas aquellas cuentas susceptibles de convertirse en dinero en el término de un año. Bueno, disponibilidad está porque es dinero. Cuentas por cobrar, que la vamos a cobrar en el término de un año. Otras cuentas, anticipo, inventario, pagados por anticipado, ¿ya? Todas esas son susceptibles de cobrarse. No estamos diciendo que se pueden cobrar, es posible que no se cobren. Por eso es que decimos nosotros, para cubrir nuestras obligaciones para cubrir nuestras obligaciones en el corto plazo de un año,
tenemos nuestra pasivo corriente. Estas son las deudas que se van a pagar en el término de un año. ¿Con qué vamos a pagar las deudas en un año? Con lo que tengamos en el activo corriente. Por eso es que nuestro indicador estándar ponemos 2, pues, que aquí haya el equivalente a 2 de la deuda que tenemos en el corto plazo. Para si por ahí no podemos hacer efectivo cualquiera de esos, tenemos una reserva, ¿no es verdad?, de 1. Entonces decimos, deberían haber 2 en activo corriente para poder pagar los pasivos corrientes que se vencen en el término de un año. ¿Quedó claro la definición? Sí, se entendió. ¿Ya? Bueno, Licenciado, sí. ¿será que podría agregar al compañero Santiago y Eduardo? Están en sala de espera, se les fue el internet. A ver, Santiago Vizcarra. Santiago Vizcarra sí no estaba. Ya están lentes. Entonces, esa es la relación que debe haber en este reporte, en este indicador que estamos hablando acá. ¿Ya? Esta liquidez corriente. Deberíamos tener 2 y solamente tenemos 1.45. Quiere decir que estamos por debajo del indicador estándar. Que podríamos tener problemas para pagar nuestras obligaciones en el término de un año. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe una pregunta. A ver. Al decir que son susceptibles a cobrar en un año en un activo, ¿qué significa susceptible? ¿Que no son reales? No, son reales, pero usted no tiene la seguridad que le van a pagar. Ah, ya, ok. Lo ¿Ya? mismo vendría a ser con el pasivo. No, el pasivo sí, digamos, porque son obligaciones, ¿verdad? Ah, ya, ok. Ya, usted puede tener contrato, puede tener garantía. ¿Ya? Entonces, eso es cierto, pero en el caso del activo, por ejemplo, tiene inventario. Y si no lo vende el inventario, no tendría los recursos para pagar esa deuda. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ahora, ¿qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría que el indicador estándar sea 2 y nosotros tengamos 4 en el real? A ver, el indicador corriente. Hoy tenemos 1.45. Perdón. Uy. No sé qué hizo. Bueno. Tenemos el indicador corriente de 1.45. ¿Qué pasa si tendríamos nosotros un indicador corriente de 4? ¿Qué le dice eso? El real estamos hablando, Habíamos ¿no? superado las expectativas. El real estamos indicando. ¿Qué significa eso? Que por cada boliviano que tenemos, que por cada boliviano que se debe, se tiene 4 bolivianos para Ya, pagar, ¿no? ¿qué le parece eso? Perfecto. Está bien la definición, pero ¿qué le parece? Está bien. ¿Ah?
Está bien, para mí está bien. A ver, ¿qué opinan los demás? Licenciado dice que si fuera al revés, que nuestro real sea 4. Sí, en lugar de Ah. 1.45 que sea 4. Sí, yo creo que igual estaría bien. Sería algo más factible. Porque se vendió A más ver. del inventario. A ver, Maricel Carrasco, ¿qué dice? ¿Cómo dijo Lisa? No, pues me hacen ustedes repetir, parece que no están prestando atención. ¿Acaso no escuchó la pregunta? Tuve que traerle a mi madre al banco, Lisa. Por eso no la escuché. Bueno, le decía, en el ejemplo que estamos viendo en clase, el indicador corriente me da 1.45. ¿Qué pasa si ese indicador corriente fuera 4? A ver, alguien podría... Entonces, que está yendo bien la empresa, que se está generando más ganancias. ¿sabe qué significa? Que aquí tenemos algo ocioso, ¿ya? Tenemos por demás para cubrir esta deuda, si fuera 4. Y habría que ver, por ejemplo, qué sé yo, de repente el inventario. Tenemos demasiado inventario o tenemos demasiada plata en el banco. Pues invirtamos, ¿ya? Entonces, también el tener menos es malo porque de repente podemos incumplir las obligaciones y el tener de más también es malo porque tenemos plata ociosa. Por ejemplo, ahí tenemos cuentas que no cobramos, inventario que no vendemos, plata ociosa en el banco. Entonces, el tener de más también significa que hay una mala administración del dinero. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Entonces, cuando ustedes vean eso, a ver, fíjense dónde está el exceso para poder corregirlo. ¿Dónde está el exceso por acá? ¿Sí? Y es lo mismo también acá, por ejemplo. Si ustedes no pudieran cubrir estas deudas de acá, ¿qué es lo que deberían hacer? Aquí el ejemplo extremo era de que teníamos de más, ¿no es verdad? Acá. Pero ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, no llegara a 1, que llegara a 0.50? Entonces, tenemos un ejemplo que es lo que estamos viendo ahora, que es 1.45. Nuestro estándar es 2. Y los extremos que hemos puesto es de que sea 4, significa que tenemos exceso de dinero ahí, o el otro extremo que sea 0.50, que no podamos cubrir las obligaciones. ¿Cómo hacemos entonces para cubrir las obligaciones? Entonces, lo que habría que hacer sería un manejo financiero y decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Deuda con los proveedores. Entonces, esa deuda negociemos y la llevamos acá. La vamos a pagar mayor al término de un año. O de repente nos conseguimos financiamiento a largo plazo para pagar las deudas previstas dentro de un año. Entonces, esta clasificación de los activos y pasivos entre corriente y no corriente me permite administrar, y para eso está la función del director de finanzas y el gerente administrativo financiero,
para hacer este análisis y tomar las, ¿cómo se llama? Las decisiones correspondientes. ¿Preguntas? Entonces, volvemos a los indicadores. Ya, entonces, ya habíamos visto los inventarios. Y hemos visto, por ejemplo, de que tenemos exceso en inventario. Entonces, aquí decimos que los inventarios están rotando y tienen una antigüedad. Fíjense, nosotros habíamos previsto que se roten 30 veces en el año y solamente han rotado 8. Que roten cada 20 días y están rotando cada 45 días. ¿Qué hacemos con el inventario? ¿Dónde se originan los inventarios? A ver. ¿En los bienes? ¿Perdón? Serían, podría ser en las máquinas, en los productos. A ver, ¿podemos ser más precisos? Materia prima. Ya, si fuera materia prima, ¿qué hacemos para disminuir la materia prima? Comprar Convertirlo menos. a producto terminado. Ya, puede ser producto terminado, puede ser materia prima. ¿Qué pasa con la materia prima? La medida puede ser dejar de comprarla, ¿verdad? De repente tenemos demasiada materia prima en almacén. Pero ¿qué pasa con los productos terminados? También tenemos productos terminados en los almacenes. Pero no está rotando, no se está vendiendo en los tiempos y en la velocidad que nosotros hemos previsto. ¿Qué hacemos ahí con los productos terminados? Liquidar. ¿Perdón? A ver, Una estrategia de marketing sería ahí para que liquidar los productos, para no tener pérdidas. No sé, sacarían una promociones 2 estrategia de por marketing. 1 y todas esas cosas. Ya, una estrategia de marketing. Otra, ¿cuál sería? Liquidarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a liquidar? ¿Vendemos 2 por 1? Promociones, sí, promociones de... Bajarle el ¿Ah? precio. Para que por lo Pero menos todo eso, recuperar el costo. todo eso es parte del marketing, ¿no es verdad? El marketing puede ser hacer una promoción, ¿no es verdad? Como hay en liquidación, rebajar precio. ¿Qué significa rebajar precio? Perder. Perder, ¿ya? Y entonces, cuando se hace este tipo de evaluación, se analizan los diferentes problemas que generan, por ejemplo, este exceso de inventario. ¿Y cuál sería el último? Nos falta uno. ¿Cuál sería? Que tiene que ver con ustedes. A ver, José Manuel Mendoza. Le repito la pregunta, disculpe. Tengo una respuesta, pero no sé si es a la pregunta A ver, anterior. hablemos. Una de las pérdidas sería el sueldo. ¿Cuál? El sueldo de los trabajadores. ¿Pero por qué debe perder? Oh, no le entendí la pregunta, disculpe. Habíamos hablado que teníamos exceso de inventario, ¿verdad? De productos terminados. Entonces, sus compañeros dijeron, hagamos un plan de marketing. Y eso puede ser promoción, descuento, rebaja, dar crédito, no sé. Pero nos ha faltado uno en el análisis, que es un tema que tiene que ver con ustedes. ¿Cuál sería? Uy. ¿Ah? No tengo la respuesta, licenciado.
¿Usted a qué se va a dedicar cuando salga profesional? Ah, Me refiero a su profesión, ¿no? ¿A qué? ¿A qué parte de la empresa? en área de control de proceso. Por eso, ¿y esa parte de dónde es? ¿Es administrativa, es financiera, es de venta, es comercial? ¿Qué? ¿Producción? De producción. Producción. De producción. ¿Cómo le afecta el exceso de inventario a la producción? ¿Disminuye? ¿Ah? José Manuel. Supongo que lo afecta en que tenemos más materia ociosa, se podría decir, materia prima ociosa. No, pero ¿qué acciones hay que tomar? Reducir. Reducir. Hasta que... Aumentar la lleguemos a lo producción. que hay. Reducir, ¿no es verdad?, el ritmo de producción. Si tuvieran ustedes 3 turnos, de repente reducir a 2 turnos, ¿no es verdad? Para que haya concordancia entre la producción y la venta. Ahora, ¿qué significa? Y ustedes tienen que tener la respuesta, ¿qué significa disminuir un turno de trabajo? A ver. Menos horas de trabajo. Menos Claro que son menos horas, trabajadores. pero ¿qué significa? Menos trabajadores, es decir, podemos darles vacaciones. Que hagan Bueno, uso de su ¿qué hace con los trabajadores? ¿Lo van a liquidar? Lo ¿Le van a dar vacaciones? Lo reorganizan en otra área. Se Ahí, podría, ¿qué otra área? se podría usar como técnica que hagan uso de sus vacaciones, ciertos personales que tengan cierto tiempo de vacaciones acumuladas. Podría ser, pero eso sería, digamos, 20 días, 30 días, digamos. Sí. Entonces tienen que pensar, esa sería una de las opciones. Otra sería de que sea un despido permanente, digamos. ¿Qué significa despedir al personal? Aparte de pagarle su sueldo y sus beneficios. ¿Qué significaría? Fíjense cómo el análisis financiero nos está tocando transversalmente toda la empresa. Agarramos, afecta a la parte de compra de materia prima, tendríamos menos compra de materia prima, de repente también tendríamos que despedir personal en la compra, tenemos menos material de materia prima en almacenes, de repente nos afecta la cantidad de almaceneros. En la parte de producción deberíamos disminuir la parte de producción, y eso ¿qué significa en la parte del personal? Porque en caso de la maquinaria, no la podemos parar una parte, digamos, aunque tendríamos ahí capacidad ociosa. Entonces, fíjense cómo un indicador nos toca transversalmente a toda la empresa. Y eso es lo que queremos que ustedes tomen en cuenta, de que ustedes nomás no es que se dedican a producir, ¿no? Si el caso de estos indicadores no guarda relación con los indicadores estándar que debería regir, que debería tener la empresa. Fíjense que esta rotación de inventario les afecta totalmente a ustedes en la parte de producción. ¿Preguntas? Entonces, Ingeniero, ahí usted, perdón, Tatiana, síganos. Le quería hacer una pregunta, que si en esa rotación no variaría la producción de los productos por temporada, ya que diferentes empresas manejan, por ejemplo, las empresas de los hielos tienen una temporada donde producen más hielo que otra, y donde no producen cuando es tiempo de invierno, al personal le dan como vacación. Claro, aquí estamos hablando de un promedio anual, ¿ya? De un promedio anual, ¿ya? Porque los datos que se manejan tienen relación con de la gestión, ¿ya? De la gestión. Ahora, puede ser ya que si usted analiza, digamos, mes por mes, ya tendría usted indicadores, estos indicadores de acá
serían indicadores anuales, ¿ya? Ahora, esta información también que manejamos desde el punto de vista contable, también usted le puede hacer de forma mensual, ¿ya? Por ejemplo, esta información es de enero a diciembre. Cierra diciembre y usted analiza el mes de enero, ¿ya? Analiza el mes de febrero. Y seguramente los indicadores acá, estos de inventario, serían correctos para un año, pero como usted dice, si lo analiza mensualmente, de repente hay una oscilación, ¿sí? Entonces, esa oscilación también tiene que compararlo con los indicadores que usted elabore de forma mensual. Aquí estamos analizando los indicadores de forma anual y de alguna manera estamos tocando promedio, ¿ya? Pero en todo caso, ahí ya tiene que ver la habilidad, la verdad, de cuando se hace la planificación, usted elabore indicadores anuales, pero también elabore indicadores mensuales para ver cómo se comportan en relación a la actividad propia que realiza la empresa. ¿Ya? No sé si eso aclara su duda. Sí, ingeniero, está aclarada. Gracias. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, los otros dos indicadores que tienen que ver, que si bien también le afecta a la empresa, es el tema del endeudamiento. Entonces, el primer indicador me mide el total de la deuda que tengo en relación al total del activo multiplicado por 100 y me da un indicador del 53%. Y aquí mi estándar me dice que yo debo endeudarme una deuda óptima un 40%. Aquí significa que estoy endeudado 13 puntos por encima del indicador estándar. Si yo fuera al banco, de repente no me prestarían dinero porque tendría poca margen de maniobra para pagar las deudas que generarían las nuevas obligaciones. Y el otro indicador tiene que ver con el total igual de la deuda en relación al patrimonio, que sería los derechos de los accionistas. Y aquí me muestra ya que estoy ya sobreendeudado porque yo había puesto que sea un 50% y aquí estoy en 114%. Entonces, eso me quita margen de maniobra en caso que yo quiera ir a tocar la puerta de un banco para obtener nuevo crédito. ¿Y esto cómo lo arreglamos? Lo arreglamos teniendo mayores utilidades para poder pagar las deudas oportunamente. Esto, y el último indicador que ya de alguna manera también lo vimos es el tema de rentabilidad, que aquí también medimos dos indicadores. La utilidad en relación al total del activo y la utilidad en relación al total del patrimonio, que es el aporte de los socios. En el primero nos da el 2%, que ya dijimos que era bajo, con relación a una expectativa de un indicador estándar del 8% que planificamos al inicio de la gestión. Y en el caso del patrimonio, planificamos el 12% y estamos solamente en el 3%. ¿Significa qué cosa? ¿Qué significa acá? A ver, si lo vemos desde el punto de vista de los estados financieros. Primero, perdón. Está aquí un ratito, donde nos fuimos acá. Aquí lo podemos ver en este resultado de la gestión. Podemos ver la utilidad. Lo calculamos de esa manera para poder tener acá. Esta es nuestra utilidad. Y este es el total del activo. Midiendo la utilidad entre el total del activo, significa que los indicadores están bajos. ¿Qué hacemos ahí? Ustedes dirán,
subimos en la utilidad, ¿verdad? O también podría decir, ¿por qué no bajar el activo? ¿No será que aquí tenemos aquí están todas las maquinarias y equipos? ¿No será que aquí tenemos inversiones ociosas? Entonces tendríamos que ver si las maquinarias están ocupadas por lo menos un 80 o 90% y ver qué podríamos vender o alquilar para generar ingresos. Entonces ahí otra vez nos vuelve a tocar el tema de la parte de producción, ¿verdad? Pero lo que más nos tocaría sería el tema del estado de resultado. ¿Qué sería esto? ¿Cómo hacemos nosotros para mejorar nuestra utilidad? Acá. Aquí tenemos nuestras ventas y aquí tenemos nuestro costo de venta. Si lo analizamos eso, ¿cómo mejoramos? A ver, ¿qué parte estaría en sus manos de ustedes? El costo de la venta, ¿no? Del producto de la materia prima. Aquí estaría, ¿verdad? Si usted divide 858.825 dividido entre 1.192.414, ¿cuánto me da eso? Cerca del 80, por ahí. Y lo multiplica por 100, ¿cuánto me da? A ver, ¿alguien sacó? $72. 72%. Entonces, esto de aquí me significa el 72% del total de la venta, significa el costo del producto. Entonces, el costo del producto es 72%. ¿Y este costo cómo está constituido? Que lo vamos a ver enseguida cuando veamos la parte de costo. Está constituido por materia prima, Personal. fuerza de trabajo y gastos generales de fabricación. Que ahí tendrían ustedes insumos, energía eléctrica, agua, envase, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ahí? A eso ya le corresponde a ustedes. En la materia Del prima total de la tratar de venta, buscar, perdón, en la materia prima tratar de buscar otro proveedor que nos pueda producir, vender la materia prima a menor costo, pero de la misma calidad. ya buscar menor costo de compra de la materia prima. Bien, ¿qué otros tenemos? En la fuerza de trabajo, si un empleado puede realizar 2 trabajos en uno, tratar de hacerlo. Capacitarlo, digamos, al mismo trabajador que puede hacer 2 trabajos a la vez. Si está en su capacidad. Bien, explotar más los trabajadores. ¿Cuál otro más?
También otra cosa Ah. sería en la energía eléctrica tener nuestra propia, ¿cómo se puede decir? Nuestros propios generadores. Generar energía eléctrica. ¿Sabe cuánto vale un generador? Al principio nos costaría harto, ¿no? Pero con el tiempo nos costaría un poco menos, ya que nos va a bajar la deuda con respecto a eso. No sería uno, serían varios por una empresa. ¿Perdón? No creo que sea suficiente con uno, ¿no? Serían varios equipos para poder solventar toda la empresa. Pero ustedes están olvidándose de algo esencial que va a estar en las manos de ustedes. ¿Cuál es? ¿Aumentar el precio? ¿Cuál? Yo le dije la parte de ustedes, aumentar el precio no está en la parte de ustedes, digamos, está en la parte comercial, si es que el mercado lo permite. Me refiero en el sentido de que va a haber demanda, ¿no? De por ahí usted aumenta el precio y la demanda se le cae. A ver, ¿qué más pueden haber? No están analizando nada ustedes del proceso productivo. ¿Dónde va a estar el aporte de un ingeniero en control del proceso en una empresa? Optimizar más la producción. ¿Cuál? Optimizar la producción. ¿Ya? ¿Cómo lo optimizaron? Haciendo o sea, que el equipo consuma menos, podría ser combustible, energía eléctrica, haciendo mantenimiento, no sé. ¿Cómo lo vamos a hacer eso para que consuma menos energía eléctrica? Controlando la eficiencia de los las procesos. revisiones para que no tengan fallos y no consuman de más. Con el tiempo ya empieza a gastar más, digamos, por el rodamiento, empieza a hacer más potencia, más fuerza. ¿Y el proceso productivo qué le hacemos? Otra cosa sería poder, digamos, automatizar algún proceso que no sea necesario de un personal. ¿Qué significa automatizar un proceso? Generar cadenas de producción. Sí, pero eso, ¿qué significa desde el punto de vista de lo que estamos viendo? Despedir a los trabajadores. Prescindir de la mano de obra. Sí, pero ¿qué más? Inversión, significa aumentar los activos. ¿Sí? No estamos diciendo que no es factible, simplemente es que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? Significa aumentar los activos, significa dinero para comprar esa mejora tecnológica. Pero también tenemos que ver si tenemos dinero, porque al parecer no tenemos capacidad de financiamiento, ¿no es verdad? De endeudamiento, perdón. Entonces, a lo que queremos ver es de que fíjense que con estos 4 tipos de indicadores no podemos tener un panorama completo de la empresa. En el caso de alguna pregunta más sobre esto, para que vayamos al tema del práctica número 1, perdón, práctica número 3. A ver. Emily Rivero, ¿qué dice? No, dicen todo claro. ¿Está todo claro? Nardi Vargas. Está claro, licenciado. Bien. ¿Alguien que requiera alguna aclaración? Entonces, vamos a ir un ratito. Ya, el próximo tema que vamos a ver, para que quede, es el tema del control interno, ¿ya? Y después vamos a ver el tema de contabilidad de costos y con eso terminamos la unidad número 3, pero eso no vamos a tener buen tiempo. Lo que quería mostrarle era en el tema del práctico, donde está
Entonces, balance general. Tiene que ver de que el activo, perdón, el total de los activos sea igual al pasivo y patrimonio. Hay varios reportes que me han enviado que no cuadran, ¿ya? No sirve si no cuadra. La presentación tiene que estar en este formato. Aquí en el tema matricial, aquí las cuentas, ¿ya? Y aquí las empresas. No es que me pongan cada empresa con su cuenta separada, porque lo que queremos ver es de poder analizar el resultado, ¿ya? Y fíjense de que perdón, un ratito. Aquí está clasificado, ¿no es verdad? En corriente, en activo corriente y en activo no corriente. El pasivo también es pasivo corriente y pasivo no corriente, para que me permita hacer los indicadores. ¿Trabaja usted en un cuadro Excel o el otro que conocemos, cómo se llama? Igual puede ser ¿El de Google? pero podemos asegurarlo, asegurar eso Perdón, pueden estar calladitos un ratito, porfa. Entonces, en el formato, aquí está con separadores de miles y sin centavos. Hay unos que me han puesto unos chorizos largos aquí que no se sabe, le han puesto letras, le han puesto números y no se sabe dónde son los miles, los millones, ¿ya? Está todo un desorden. Entonces, el estado de resultado, lo mismo, perdón, el estado de resultado, lo mismo, indicando en un solo cuadro las cuentas y las empresas. Y siempre tiene que estar referido a un periodo de tiempo e indicando la moneda. Como los datos son grandes, preferible sería trabajar en miles de bolivianos, ¿no? Para que entre en los cuadros que ustedes han elaborado. Y finalmente, los indicadores. ¿Ya? Siempre considerando los indicadores estándares. Porque si no, no tenemos contra qué comparar. Y en todo caso, y aquí vendría ya la interpretación de ustedes, cómo estaría cada una de las empresas, según estos indicadores. Una pregunta, Lisa. El tema de la... Venga, termino. Por ejemplo, esta empresa tiene exceso en relación a este indicador. Este está mal, digamos, no va a cubrir sus obligaciones. Sí, adelante. Sobre el tema de la rotación de inventarios, ¿dónde lo consigo esa información? No lo pillé. ¿Perdón? Sobre el tema de la rotación de inventarios. ¿Qué tiene? O sea, ¿dónde consigo ese dato? Porque no está en la si página. No está aquí como inventario, puede estar con el nombre de existencia. ¿Ya? Y a veces que rota, digamos, el inventario. Licenciado, dice rotación de inventario en días, licenciado, y no, igual mi grupo tampoco lo pidió. No, es que ustedes calculan el indicador acá. ¿Ya? Fíjense,
Los 365 días, fíjense la fórmula, 365 días, lo ven la fórmula, ¿no verdad? Sí, sí. Sí. Dividido entre C10. C10, ¿cuál es? Entre este valor de acá, ¿ya? De ahí sale. Fíjense ustedes en la fórmula. Ah, otra cosa. Todo tiene que estar con fórmula. He visto que, fíjense que, ¿lo ven este indicador acá? Perdón, ¿la ven esta celda de acá? Sí, licenciado. ¿Qué me dice? Fíjense que aquí está de dónde jala la información. ¿Ya? Entonces, no hay nada digitado. Vamos acá, por ejemplo, igual acá. Fíjense. Jala la información de acá. Y lo mismo en la parte de numérica hemos visto. Balance general. Vamos a ver. Fíjense que aquí hay sumatoria. ¿La ven la fórmula de sumatoria? Ahí. Entonces, todos los valores están vinculados. Total de activos, digamos. Aquí fíjense, también está la fórmula arriba. Nada de datos digitados donde haya que sumar. Lo mismo en el estado de resultados. Fíjense, aquí hay fórmula. Aquí hay fórmula. Aquí hay fórmula. Fórmula. Entonces, si siguen ese formato, les va a ir mejor en el tema de lo... Ahora, yo estuve esperando el otro día que ustedes se pongan de acuerdo para fijar una hora o media hora para la duda que ustedes tengan, pero nadie me confirmó. Como entonces el nuevo plazo sería hasta el día miércoles para que ustedes suban la información y si hubiera alguna duda que ustedes tengan que quisiera que se les aclare, me avisan y podemos tener, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche, de repente media hora, pero pónganse de acuerdo, digamos, para que no estemos trabajando con uno o con dos. ¿Qué les parece? ¿El cuadro Excel? Sí. Entonces, aquí está el inventario, ¿lo ven? Sí, se ve. Se sacó ahí. Bien. Aquí, perdón, aquí está el inventario. Que también puede estar con el nombre de asistencia. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que correlacionar? Ese indicador no va a aparecer en la información que usted está buscando porque usted tiene que elaborarlo. ¿Ya? Entonces, usted al calcular el indicador, perdón, acá. Rotación de inventario. ¿Qué dice la fórmula? Dice costo de mercadería vendida dividido, fíjense, acá arriba, entre inventario. Entonces, me envía, la fórmula me envía al estado de resultado. ¿En qué fórmula? En la B9. ¿Qué dice la B9? La B9 es costo de mercadería vendida. Aquí. Costo de venta. ¿Ya? Inclusive en el práctico número 1, yo les he marcado con rojo ahí, donde estaba aquí, costo de mercadería vendida. No se ve, licenciado. ¿Ah?
No se ve lo que está mostrando. Ah, perdón. Ya. No, a ver. Vamos de nuevo. Ya. El indicador este, que es este de aquí, ¿lo estamos viendo? Sí. En 15 minutos, por favor. Ya, entonces, ¿de dónde jala eso? Jala del dato del estado de resultado en esta acá. Después de venta o de los ingresos viene el costo de venta. De ahí jala el dato. Este dato de costo de mercadería vendida que está en rojo. ¿Se ve, no? Sí, licenciado. Este dato acá. Y el inventario lo jala del balance. De acá. De ahí. ¿De acuerdo? Eso para sacar el primer indicador de los inventarios. Ahora vamos a ver el segundo indicador. Hola, en 10 minutos, por favor. Entonces, el otro de rotación, ¿qué es lo que dice la fórmula? Dice 365 días, que es un dato dividido entre la celda de arriba, que está acá, y me da este valor. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. ¿Ya quedó claro? Sí. Digamos a la agroindustria. De aquí. Bien. ¿Qué es lo que usted tiene a mano? Tiene los estados financieros al 2020. Y tienen la información a marzo del 2022. Sí. ¿Cuál es la última información que hay? Del 2021. 2022 a marzo. De enero a marzo. 2022 a marzo. ¿Ya? Lo ideal fuera, esta es la última información y aquí está el balance general y el estado de resultados, ¿verdad? Sí. ¿Qué fuera lo ideal? Que sea que anual. acá arriba, ¿perdón? Ingeniero, y disculpe, eso no tiene que ser anual, o sea, por eso, año. Pero escúcheme. Por eso está hablando. Esta empresa, lo ideal fuera que los estados financieros estén auditados, tal como dice acá. Pero los últimos estados financieros que han publicado y que están auditados es al 2020. ¿Sí? Eso tiene memoria, tiene todo lo demás. Y se sobreentiende si uno va y abre este estado financiero. Este es al 30 de junio, perdón, terminado el 30 de junio. Entonces esta empresa cierra junio. ¿Ya? Quiere decir que está el año completo a junio. Ahora, ¿qué pasa con este tema de reporte? ¿Qué pasa con el que tiene acá abajo? Si la empresa tiene a junio y aquí tenemos hasta marzo, ¿estará completo el periodo? No, faltaría otro trimestre, un mes. Faltarían 3 meses, ¿no es verdad? Sí. Entonces estaríamos comparando una información de 9 meses con relación al periodo que tenemos acá, que es un periodo completo de 12 meses. Entonces, aquí lo que convendría, ¿qué convendría? Usar el que está completo del año entero. Exactamente, el que está completo y además está auditado.
porque este está completo, porque este cierra junio. En cambio, el de abajo está a marzo. Sería una información de 9 meses. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero y marzo. ¿Sí? Entonces, nos faltarían, nos faltarían 2 meses. Entonces. Sería mayo, no, pues abril, mayo y junio, 3 meses. ¿Ya? Entonces, esa información de abajo estaría incompleta. Para otro tipo de reporte, de repente, esa información, ¿cómo se llama? Estaría completa. De repente podríamos ver otro, a ver. Digamos de Servicio. construcción o de servicio. A ver, El de abajo hay uno. Nacional Vida se ve que... La telefonía. O No, telera voy a Tágil. hacer. Voy a hacer, vean, sin hacerle propaganda. Entonces, fíjese, este estado financiero está al 2021 y este está auditado. Entonces, no va a haber el 2022 porque todavía no hemos cerrado. ¿Ya? Este está auditado. Ahora, ¿qué información tiene la parte de abajo que también están publicando? Vaya. Ahora sí. Fíjense, aquí están publicando informe a qué fecha. 31 de marzo de 2022. 31 de marzo. ¿Cuántos meses tienen ahí? Esta empresa empieza en enero y termina en diciembre. 3 meses. 3 meses. Solamente 3 meses. Entonces no podemos comparar. El otro tenía 9 meses, el otro tenía 3 meses. Entonces, lo más cercano que, para no confundirnos, agarremos los balances que están auditados. Que serían estos acá. Uno vamos a encontrar completo, ¿no es verdad? Hasta el año 2021, que sería lo último que hay, y otros solamente van a estar hasta el año 2020. Pero solamente, como es un tema para análisis, entonces agarremos los estados financieros que están auditados. No importa que tengamos el 2020, porque nos vamos a confundir con los de abajo si no sabemos administrar el tema de los tiempos. ¿De acuerdo? Sí, se entendió, licenciado. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, el día